Buenos días. Esta es la primera emisión informativa de Canal 11. A continuación presentamos 11 Noticias, primera hora, en alta definición. Vea esta mañana en 11 Noticias, primera hora. Los casos de coronavirus se elevan a 67, luego que mediante pruebas de laboratorio se confirmaran 16 nuevos casos. Expertos hondureños en salud avisoran que para los próximos 3 meses, COVID-19 dejará más de 1.200 fallecidos y 75.000 contagiados en el país. Expertos proponen 17 semanas de confinamiento para evitar propagación de COVID-19 en Honduras. Pacientes con COVID-19 incrementarán en los próximos días si el hondureño continúa en las calles. Esto y más a continuación en 11 Noticias, primera hora. Honduras, buenos días. Hoy es viernes 27 de marzo del 2020. Listos, por supuesto, para brindarles este completo resumen informativo en la primera emisión de Noticias de Canal 11, 11 Noticias, primera hora. Estamos listos junto a todo nuestro equipo periodístico que se ha desplazado a puntos estratégicos del territorio nacional para poderle brindar a usted una completa hora de información. Cabe destacar que en las últimas horas, pues las autoridades están investigando la muerte de un paciente en el Hospital Tórax, presuntamente por el COVID-19, noticia que estaremos ampliándole más adelante y por supuesto esperando respuesta por parte de las autoridades. De inmediato, saludo a mi compañera Ivette Bulnes. Buenos días. Muy buenos días, Isabela Cheve. Buenos días a nuestros televidentes que amanecieron desde muy temprano con nosotros. Gracias por informarse a través de Canal 11. De inmediato pasamos a conocer cuáles son las portadas de los diferentes rotativos del país. Bien, iniciamos con nuestro portal web de 11 Noticias. Enfermera del Hospital Escuela podría ser la primera empleada del sector salud afectada por el COVID-19. Con varias horas de retraso, entierran en Tegucigalpa el primer fallecido por COVID-19. SINAGE reporta 16 casos nuevos y suben a 68 los contagiados con COVID-19 en Honduras. Alarmante, Italia supera los 8,000 muertos por COVID-19. Estados Unidos ofrece $15 millones por captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. SINAGER pronostica que el COVID-19 puede dejar más de 1,000 muertes en Honduras. Héroes con mascarilla, destacados policías se roban los aplausos con estos nobles gestos. Vamos con la siguiente portada. Veamos qué destaca el portal web de Diario Tiempo. Primera muerte por COVID-19. Casos de COVID-19 ascienden a 67. Proyecta SINAGER unos 1,200 muertos. Escuchen bien, 1,200 muertos y 75,000 contagios. Ese sería nuestro peor escenario. El Zapalou, hasta más de 5,000 casos, serán muchos los muertos. Y de usar en Honduras como puente, Estados Unidos acusa a Maduro por narcotráfico. Vamos con la siguiente portada de es Diario El Heraldo, quien en sus titulares destaca pandemia del coronavirus. ¿Cómo llegó el COVID-19 a cada municipio? Casos suben a 67 y ya se registra la primera víctima mortal. En la capital entierran a la primera víctima del coronavirus. Gustavo Alfaro plantea medidas fiscales para apoyar a las empresas. Moratoria de impuestos es lo que más urge en el sector privado del país. Corte Suprema de Justicia admite habeas corpus a favor de 20 personas que se encuentran en cuarentena. SINAGER a reunión con 16 alcaldes de Choluteca. Desabastecidos, pulperías y mercaditos en Comayagua. 3 días después de los síntomas ya comienza la complicación. Vamos con la siguiente portada
del diario escrito La Prensa, 16 nuevos casos, ya son 67 los confirmados. Un hombre de 60 años, el primer fallecido. Si no hay coerción, la ola de contagio será aplastante, ha dicho el infectólogo Tito Alvarado. Disponibilidad de liquidez, el mayor problema que enfrentan las empresas. En San Pedro Sula desinfectan vehículos por arco fumigador. Exmarido mata profesora en Lloro. Estados Unidos tiene la mayoría de casos del COVID-19 en el mundo. Veamos la siguiente. Bien, pasamos a la siguiente y es el diario La Tribuna, que destaca hombre de 60 años, el primero en morir. Policía monta cerco epidemiológico en la colonia donde él vivía. 16 más contagiados a 67, sube número de positivos. Infectólogos recomiendan extender la cuarentena. Abuelitos fueron más ordenados en asistir a los bancos. Habilitan vuelos para el ingreso de los hondureños. Estados Unidos acusa a Maduro por narcoterrorismo y ofrece $15 millones para su arresto. Nuevamente le damos lectura a nuestro portal web www.oncenoticias.hn, que da a conocer lo siguiente. Sinajer ya reporta 16 nuevos casos de coronavirus, suben a 68, aquí incluimos la muerte del primer contagiado por coronavirus. Enfermera del Hospital Escuela podría ser la primera empleada del sector salud afectada por el COVID-19. Con varias horas de retraso entierran en Tegucigalpa el primer fallecido por el COVID-19. Sinajer ya pronostica que el COVID-19 puede dejar más de 1,000 muertes en Honduras. Muy bien, damos inicio con nuestra agenda informativa. Esta noticia poco alentadora, y es que Sinajer ha anunciado en las últimas horas que los casos de COVID-19 en Honduras han ascendido a 68, incluido el deceso que se registró el día de ayer de este hombre proveniente de Villanueva Cortés de 60 años. A través de Francis Contreras, por supuesto, veamos. Hoy, 26 de marzo de 2020, informamos que en las pruebas realizadas en el Laboratorio Nacional de Virología resultaron positivos 16 nuevos casos de coronavirus COVID-19. Por lo tanto, en estos momentos hay 67 hondureños confirmados con el virus en el país, además de una persona fallecida. Todos estos nuevos casos son residentes en el municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán. Del total de los pacientes diagnosticados con COVID-19, 6 se encuentran hospitalizados, de los cuales 4 en condiciones estables y 2 en la unidad de cuidados intensivos. El resto de los contagiados están en aislamiento domiciliario y son evaluados por el personal de salud. Reiteramos la importancia a toda la población a cumplir de manera consciente y disciplinada todas las medidas de contención tomadas por el Gobierno de la República para salvaguardar la vida de la población. Y aproximadamente 5,000 personas se habrían contagiado por la primera víctima del coronavirus en Honduras. El primer paciente muerto por coronavirus en el país y procedente de Villanueva Cortés habría contagiado unas 5,000 personas como mínimo, ya que desde que llegó al país procedente de Nueva York estuvo en su comunidad y participó activamente en cultos de la iglesia Ebenezer, ubicada a pocos kilómetros de su residencia, recinto que alberga unos 4,000 fieles, de los cuales muchos aún no son vigilados por las autoridades de salud. Suponiendo que fue en una de las iglesias de ahí de Villanueva. ¿Iglesia? Sí, en una de las iglesias de Villanueva. Todas las personas que iban a esta iglesia son sospechosas de COVID. Ya se les avisó también a través de las personas y también ya se les avisó, ya se les aisló. Por eso les digo, o sea, hay pacientes que tienen muchos contactos, pero nosotros estamos avisándoles a los pacientes, tratando de ubicarlos, y les recuerdo que nuestro equipo de Secretaría de Salud no se va a dar abasto si en un municipio tenemos 200,000 habitantes. La doctora encargada de la región de salud en el departamento de Cortés informó que se trata de contactar a todos los que estuvieron cerca durante la incubación de la mortal enfermedad. 10, 20 contactos, incluso tengo entendido que hay pacientes que tienen hasta 40 contactos. Y la mayoría de los contactos son masculinos, más masculinos que femeninos. Doctora. Entonces, yo quisiera aprovechar este medio para decirle a la población
tanto Villanueva, toda la población, pero Villanueva quisiera decirle principalmente, porque ayer tuvimos muchos casos de Villanueva, es que por favor nos ayuden a mantenerse aislados. Ahorita el gobierno nos está diciendo mantengámonos en aislamiento, la Secretaría. Cada hondureño que ya fue diagnosticado debe de ser consciente de estar aislado en su casa, informó la encargada de vigilar la salud en la zona norte, porque de lo contrario no podrán controlar la pandemia. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Y escuche muy bien esta noticia que nos da a conocer nuestra compañera Shirley Martínez. Para los próximos 3 meses, expertos advierten que en Honduras podrían haber más de 1.200 fallecidos y 75,000 contagiados por coronavirus, si no seguimos, por supuesto, las medidas que han brindado las autoridades. Veamos. Las autoridades gubernamentales reflejaron que el epicentro del coronavirus está concentrado actualmente en la zona norte del país, donde además se registró el primer deceso en el departamento de Cortés. Sin embargo, el titular del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, manifestó que en 3 meses el número de fallecidos y de contagiados aumentará vertiginosamente en Honduras. El escenario que se viene es muchísimo más difícil de lo que ustedes están viendo en este momento. 1.200 personas fallecidas por esta situación, 75,000 personas contagiadas en los próximos 3 meses. Ya lo hemos repetido al cansancio. Cuando el cardenal dijo, por cada persona contagiada son 1.000 que se infectan, es un número fácil de encontrarlo. ¿Por qué? ¿Cuántas personas vemos aquí? ¿Cuántas vamos a ir a nuestras casas hoy? Multiplíquelo. ¿Cuántas personas van al banco y recogen dinero? Entonces hay que hacer un equilibrio entre el abastecimiento en los hogares y la cantidad de casos que estamos viendo en cada una de las ciudades. Asimismo, expusieron que ante los señalamientos de un grupo de trabajadores de la maquila laborando en plena cuarentena en los municipios de Villanueva y Choloma, son los autorizados para confeccionar la indumentaria y mascarillas que proporcionan al personal médico de los hospitales públicos para atender a sospechosos o casos positivos de coronavirus. El uso de los protocolos para las empresas que están trabajando, tanto agrícolas como las que de alguna forma están produciendo los insumos médicos, como los que están trabajando en lo que es la farmacia, tienen que hacerlo de manera que al final puedan proteger la salud de los trabajadores y que no crean lo que es un ambiente que eventualmente pueda permitir que este virus se pueda propagar. También explicaron que las personas contagiadas no mueren exclusivamente por el coronavirus, sino debido a la complicación que este genera en enfermedades previas, como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, enfermedades respiratorias, entre otras de base. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. La periodista Kimberly Espinosa nos informa que en la línea del fuego por el COVID-19 se encuentran los jóvenes, hombres y mujeres. Los jóvenes y las mujeres encabezan la línea de fuego del COVID-19 en Honduras. Según investigadores, esta es una particularidad distinta a la zona del epicentro y sus razones pueden deberse a que el grupo más joven se cree inmune al contagio y en el caso de las féminas son en muchos de los casos el proveedor de sus hogares. Cada población es diferente también en términos genéticos y de su cultura, pero sí, cuando hay descuido, cuando la gente no cree, yo sé que algunos al principio no creían que esta pandemia era real, ¿verdad? Pero sí es real y le puede afectar a cualquiera, no importa la edad, así que nadie se debe confiar y ahora que estamos en el pico de la epidemia es hora de hacer lo que se llama bajar la curva. Otros calenos señalan que podría ser que no existe respeto a la cuarentena y que lo más grave es que un joven puede contagiarse del virus, llevarlo a su casa, transmitirlo a los más longevos del hogar y demás integrantes, con desenlaces fatales como en Italia. Bueno, realmente la forma de transmisión exacta a través de la cual está ocurriendo la diseminación es a través de las gotitas de saliva hacia otra persona. Ante tal aceleración, médicos insisten que en la expansión del virus se evitará adoptando medidas de prevención. Pues en esos países la mayoría de la población son personas de la tercera edad. En nuestro caso, pues los jóvenes tenemos que salir a laborar, tenemos que salir el día a día para consumir nuestros ingresos. Y estas son las personas que están siendo afectados. Probablemente aquí las personas que más se estén cuidando son nuestras personas de tercera edad. Galenos insisten en su campaña de pedirle a la ciudadanía que si no tienen nada urgente que hacer en la calle, se queden en casa. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa.
Con esta información de Kimberly Espinosa nos vamos a una pausa comercial, pero le recordamos que nos puede sintonizar a través de Radiovisión Honduras en las frecuencias 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 para toda la zona central del país, 105.5 para el litoral atlántico y 90.3 para Choluteca. Ya volvemos. Continuamos con la información, esto es 11 Noticias Primera Hora, nos enlazamos en directo con Guillermo Paz Manueles, que ya está listo, junto, pues, por supuesto, con personas que nos dan a conocer sobre el incremento de casos de coronavirus que cada 24 horas va en ascenso. Licenciado, adelante con usted. Gracias y muy buenos días, compañeros, en los estudios de Canal 11. Efectivamente, la situación de la virulencia del COVID-19 va en aumento. Se confirma que cada 24 horas hay más pacientes de esta pandemia, particularmente en el Distrito Central, en Tegucigalpa y Comayagüela. Se calcula que un poco más de 50,000 capitalinos podrían ser afectados por este nuevo coronavirus. Me acompaña el doctor Andino. Doctor, la situación es dramática, la gente debe de quedarse en sus casas mejor. Creo que lo que estamos viendo hoy día era de esperarse. La medida que fue muy correcta en realidad, poco popular pero sí correcta, no ha necesariamente surtido el efecto que hubiésemos querido, aunque debemos de reconocer que sin esta medida probablemente estuviésemos viendo un mayor número de casos. Es importante entender de que estamos viendo en un día a otro un doble de casos en las ciudades más grandes del país y en las que están en realidad relacionado el medio de producción del país, la ciudad capital y la costa norte, principalmente en Cortés. Y eso nos llama la atención porque son seguramente los lugares donde las medidas llegaron tarde o quizás no se han seguido correctamente. Y creo que la población debe de volver a pensar y a volver a analizar que lo que se ha dicho hasta ahora es lo correcto. La gente de manera popular lo ha vacunado, que la mejor vacuna de la enfermedad es quedarse en casa. Y nosotros seguimos creyendo que quedarse en casa es la medida apropiada. Ha trascendido también, doctora, la posibilidad que de no acatarse las medidas de prevención correctamente por parte de la población, unos 1,000 hondureños podrían fallecer producto del impacto del COVID-19. Hacer unas estimaciones de este tipo es bastante delicado. De hecho, nosotros tenemos algún tipo de reserva y yo de manera muy personal tengo algún tipo de reserva. Sí me gusta hacer este tipo de cálculos. Nosotros hemos estado trabajando en un modelo de simulación para poder realmente verificar correctamente cómo va ascendiendo los números de casos y después llegar a ver la posibilidad del número de decesos o de defunciones. Ya tenemos una, pero quiero decirles, es una pandemia que solo tiene 3 meses, se comporta de manera extraordinariamente diferente. Quiero contarles que en Estados Unidos ahora mismo ha ocurrido un fenómeno increíble, no lo habíamos esperado, por lo menos los que hemos estado relacionados con ese país no nos habíamos esperado. La ciudad de Nueva York dejó de ser la ciudad que más infectados tiene y ahora es Nueva Orleans la ciudad que más infectados tiene y con una proporción de un RO mucho mayor de 9, que es una medida que tenemos para poder hablar de la forma en contagio. Es aún más alto que lo que hay en España y que lo que hay en Italia. Y bueno, y en las pandemias en general, históricamente, Estados Unidos ha aportado el mayor número de defunciones. Pero lo que hemos visto ahora es un comportamiento completamente diferente. El estado de Luisiana es uno de los estados más pobres de Estados Unidos. Y ahí donde en realidad la aglomeración de personas, de nuevo repetimos, donde la mayor densidad de población está localizada, hay mayor riesgo de poder infectarse de esta enfermedad. Y los índices de mortalidad van a ir en proporción al número de infectados, ¿no? Hemos entendido que la mortalidad anda alrededor del 4% y eso podemos hacer cuentas de que nosotros podemos llegar a tener
un 4% de defunciones según el número de casos que vayamos diagnosticando. Y cada vez vamos a ir diagnosticando más. Recuerden, este es un proceso en el cual hemos practicado, o el Estado ha practicado, un sinnúmero de pruebas y que se están esperando los resultados. Y así, en realidad, nosotros vamos a ir viendo cómo se va a ir incrementando el número de casos. El día de ayer que la OPS, la Secretaría de Salud y el Colegio Médico se aproximaron, es una esperanza para entender de que en realidad hay un frente común para hacer una medida de defensa para esta pandemia. Y recordar que una de las recomendaciones que todavía la OPS y OMS hace es que esta medida de cuarentena debería de permanecer. No sabemos las responsabilidades y los intereses que dentro del Estado y fuera del Estado se vayan a manejar en este sentido, pero creemos desde la parte de la salud pública que todavía el permanecer en casa, el lavarse las manos con agua y jabón, el usar el alcohol gel como sustituto de esta medida, el no saludarnos con un apretón, un abrazo o un beso, y el no circular en lugares donde haya más de 50 personas. Creo que esas cosas, aunque sean sencillas, salvan vidas y es importante tomarlo en cuenta. Muy bien, muchas gracias, doctor Henry Andino. Él es experto en salud pública y en enfermedades tropicales. Ya lo han escuchado ustedes, amigos televidentes. Por favor, el COVID-19 no es un juego. Si usted está incrédulo y cree que puede andar jugando en las canchas deportivas, que puede salir en familia. Yo ayer miré en una colonia de esta ciudad capital una familia completa, padre, madre y 3 niños, caminando por las calles sin ningún tipo de protección, sin mascarilla, sin guantes, los niños chiquitos exponiéndose. Por favor, el COVID-19 no es un juego, va en aumento la cifra de afectados y la mortalidad que acompaña a esta pandemia también es importante tomarla en cuenta. Con estos detalles vamos a regresar a los estudios de Canal 11 con ustedes. Adelante. Muchísimas gracias, Guillermo Paz Manueles, por este reporte que nos ha dado a conocer en 11 Noticias Primera Hora. Por supuesto, el llamado es para toda la población para que tomemos las medidas y de esta manera evitemos contagiarnos de COVID-19. Esto es una realidad que a muchísimos hondureños les ha costado aceptar. Ya la suma de contagios se ha elevado a 68 y las autoridades han anunciado que esta cifra va en ascenso, así que por favor pongamos de nuestra parte evitando salir, cumpliendo la cuarentena y cada una de las medidas sanitarias correspondientes. Continuamos con más. Continúa la distribución de alimentos por parte de efectivos militares por parte del gobierno de la República. Nuestra compañera Kimberly Espinosa se ha trasladado hasta varias colonias de Comayagüela. Kimberly, nos enlazamos de inmediato con usted. Muy buenos días, compañeros y televidentes de 11 Noticias. Nos encontramos precisamente en la bodega del IMA, donde está ya la distribución para cada una de las colonias que le toca hoy que llegue esta solidaridad, este bolso solidario. Vamos a dar detalles de cuáles serán las colonias. Dice aquí a través de su cuenta de Twitter el ministro de Educación, Arnaldo Hueso, que el operativo Honduras Solidaria continuará en las colonias Villanueva Norte de Tegucigalpa y la 3 de Mayo en Comayagüela. También el operativo se atenderán más de 300 locatarios de los mercados de la capital. Repetimos, para que las personas que nos estén viendo en este preciso momento se mantengan en sus casas a la espera que lleguen los miembros de las Fuerzas Armadas y los guías de familia para poderles hacer entrega de este bolso o saco solidario, como le han denominado, para que puedan abastecerse de los productos de primera necesidad. Villanueva Norte en Tegucigalpa y la 3 de Mayo en Comayagüela. Asimismo, se atenderán a más de 300 locatarios de los mercados de la capital. Así que estar pendientes, mantenerse en su casa para poder recibir esta ayuda por parte de las autoridades gubernamentales. Y reiterar el llamado que han hecho también nuestros compañeros de mantenerse en casa y acatar las medidas de prevención necesarias. Aquí cerca hemos podido ver en el transcurso hacia la llegada aquí a Lima, donde pues andan un montón de vehículos, compañeros, en las calles y muchas personas que no andan con las medidas de prevención, no andan mascarilla, no andan guantes, no andan nada. Andan como si no pasara nada en el país y si los casos positivos de COVID-19 no estuvieran en ascenso en el territorio nacional. El llamado a protegernos
porque recordemos que esto es una responsabilidad compartida. La autoridad gubernamental no va a poder hacerlo todo, así que usted tiene que hacer lo propio desde su hogar y acatar las medidas de prevención, no salir de su casa si no es necesario, compañeros. Gracias a la periodista Kimberly Espinosa por esta información. Bueno, ya se están preparando para salir a distribuir los alimentos a estas colonias de Comayagüela. Continuamos con más, Isabela. Y de hecho, noticias que se desprenden desde la zona central del país, donde nos enlazamos de inmediato con nuestro compañero Oscar López, ya que valorado en 1 millón de lempiras ha llegado un lote de medicamentos al Hospital Santa Teresa de Comayagua, y esto para poder combatir el COVID-19, y precisamente esta es la noticia nacional del día. Recibí más de lo que te gusta con el internet y llamadas ilimitadas de Claro. Actívalo desde 40 lempiras, marcando asterisco 777 numeral opción 3. ¡Claro que sí! El periodista Oscar López desde la zona central del país es quien nos da a conocer todos los pormenores. Adelante, muy buenos días, Oscar. Muy buenos días, compañeras, en los estudios de 11 Noticias, primera hora. En efecto, licenciada, como usted lo apunta, con el propósito de poder dotar de materiales e insumos al equipo médico y de enfermería que está a cargo de la unidad de COVID-19 del Hospital General Santa Teresa, además poder fortalecer el cuadro básico para atender a los pacientes que presenten síntomas leves de la enfermedad. En las últimas horas ha llegado un nuevo lote de medicamentos a este centro asistencial valorado en aproximadamente 1 millón de lempiras. Escuchamos a continuación a la directora del hospital, la doctora Violeta Castañeda. Implementos para la bioseguridad de todo el personal médico y enfermería, y el que va a estar directamente atendiendo a los pacientes que acuden al hospital. De igual forma, hemos recibido también medicamentos, más o menos un aproximado de 1 millón de lempiras, medicamentos del cuadro básico que vienen también a sumarse a todo nuestro inventario del almacén, entre ellos analgésicos, antibióticos, sueros, que son medicamentos básicos para la atención de los pacientes en general que acuden a consulta y también de la sala de COVID-19. Entre ellos los sueros son básicos, también son básicos los analgésicos, ¿verdad? En este caso el acetaminofén, tableta o líquido, dependiendo de la edad del paciente. También los antialérgicos, ¿verdad? En caso de que un paciente requiera, ¿verdad? Por sus síntomas respiratorios, tomar este tipo de tratamiento. ¿En cuánto se encuentra abastecido el Hospital Santa Teresa en medicamentos? En este momento reportamos nosotros un 82% de abastecimiento, ¿verdad? Que es un muy buen indicador, y eso pues nos garantiza que podemos estar atendiendo también el resto de las patologías que acuden a este hospital. Ante esta crisis por salud, también otras organizaciones no gubernamentales se suman a esta causa, realizando importantes donativos en medicamentos. Según lo informado por las autoridades de este centro asistencial, se encuentran abastecidos en más del 80%, permitiendo atender otras patologías, pero también dándole prioridad al COVID-19. Lo que podemos informar a esta hora del día, compañeros, desde Comayagua, con este contacto completamente en vivo. Yo retorno a los estudios principales de 11 Noticias, primera hora. Muy buenos días. Buenos días, Oscar López. Gracias por darnos a conocer muy detallada la noticia nacional del día. Recibí más de lo que te gusta con el internet y llamadas ilimitadas de Claro. Actívalo desde 40 lempiras, marcando asterisco 777 numeral opción 3. ¡Claro que sí! Y en el occidente del país se encuentran equipados los centros asistenciales. Nuestro compañero René Escalón nos habla más sobre esta importante noticia generada desde Santa Rosa de Copán. Muy buenos días, René, con usted. Buenos días, compañeras, buenos días, televidentes de 11 Noticias, primera hora. En un 99% ha dicho el doctor Juan Carlos Cardona que está equipado el Hospital de Occidente con materiales de bioseguridad y medicamentos para atender la emergencia del COVID-19. Lo escuchamos a continuación. Recibí una donación del Club Rotario de Visores, la empresa privada, a través del ingeniero Emilio Rolando Medina. También nos va a hacer entrega de batas, de más equipo. Nos hemos estado moviendo por todos lados para que el hospital esté preparado, y si llegara un caso de coronavirus, que gracias a Dios, reitero, no tenemos ninguno hasta ahorita aquí en Copán, en Santa Rosa de Copán, mucho menos, estar con todo preparado, con todas las medidas de bioseguridad para todo el personal. En eso estamos trabajando, eso no hemos desmayado.
y gracias a Dios estamos, yo diría que en un 99% con todo lo que necesitamos en lo que respecta a bioseguridad, esperando nada más el pedido del tercer trimestre, que lo recibiremos creo que entre hoy en la noche o mañana, de medicamentos e insumos, que estos ya son los insumos habituales con los que trabajamos los 3 meses. Además estoy esperando otro cargamento de material de bioseguridad específicamente para COVID-2. Compañero René Escalón, que nos informa desde el occidente de Honduras. En un 99% se encuentran equipados los principales centros asistenciales del occidente de Honduras para atender a todo paciente con síntomas del COVID-19. ¿Y cómo están a esta hora de la mañana los mercados en San Pedro Sula? Gerlin Díaz está listo para mostrarnos, Gerlin, pues cuál es la afluencia de personas que hay en este momento y también la presencia policial. No están acatando las medidas, ¿cierto? Buenos días, adelante. Buenos días, Isabela Chévez. Así es, estamos ubicados aquí en el mercado Dandy en San Pedro Sula, donde lamentablemente tenemos que informar a esta hora de la mañana que hay fluido comercial prácticamente normal. Pues como pueden observar ustedes en las imágenes, estamos en un cuadrante de 6 personas ahí, los cuales ninguno de ellos está usando mascarilla ni la debida protección. Además, están a punto de consumir alimentos como el café Josmil, entre otros bocadillos que anda vendiendo esta señora de blusa azul sin ninguna protección. Además, vamos a ver si es posible que nuestro compañero David Velázquez, allá al fondo también, pues nos muestre la aglomeración de por lo menos unas 15 personas que están comprando productos lácteos sin la debida protección. Así está la mayoría de todos los mercados aquí en San Pedro Sula. No hay ninguna restricción. Las autoridades policiales sí están apostados en las entradas y salidas, pero poco o nada han hecho porque las personas han logrado entrar, están realizando sus compras con total normalidad. Lastimosamente, ya los especialistas han dicho que son un detonante en potencia a los mercados en el país para desatar la pandemia del coronavirus y pues por lo que vemos y observamos en este instante, pues precisamente eso es lo que nos depara. Hay actividad prácticamente en un 50% aquí en los mercados, hay pues una gran cantidad de personas sin la debida protección, no usan guantes, no usan mascarillas, no usan lentes, ni mucho peor que estén usando pues gel antibacterial. Con total normalidad se están desplazando y la prudencia es a las personas que están en casa, que se abstengan de venir a los mercados, que se abstengan de asistir si no son necesarios los trámites bancarios hoy, que hay libertad para la banca y la cooperativa, que puedan quedarse en casa. Ese es el mensaje, que no se movilicen. Ya las estadísticas que están dando la Secretaría de Salud, pues son casos de 15 en adelante y esto se irá incrementando y tendremos días de contagio de 100 personas, según los médicos que están pues vigilando el comportamiento del coronavirus en nuestro país y en las principales ciudades como son Tegucigalpa y San Pedro Sula. Es una lástima que pues este sea el nivel de irresponsabilidad de muchos de los sanpedranos. Esto es lo que podemos informarles y esto es lo que podemos mostrarles. La cruda realidad de una parte de los mercados aquí en San Pedro Sula, en su mayoría operando. Vuelvo con ustedes. Qué lamentable, de verdad, esto que estamos viendo y lo que le estamos mostrando a usted, televidente. Vea, las personas están yendo a comprar como si nada, sin ningún tipo de protección. Esto pues ya lo habían dicho las autoridades, que este tipo de lugares, los mercados y lugares donde más se aglomeran las personas son pues la cuna para poder contagiarse de COVID-19. Acatemos las medidas y evitemos los contagios, por favor. Continuamos con más.
Bien, y ayer en horas de la noche, aproximadamente hace unas 8 horas, fue emitido un comunicado por parte de la Secretaría del Trabajo que ha generado muchas reacciones por parte de diferentes sectores de la población hondureña, al cual daremos lectura en estos momentos. La Secretaría de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social, en el marco de la emergencia sanitaria nacional declarada mediante decreto ejecutivo PCM 021-2020 y en aras de garantizar el mantenimiento de los empleos y la sostenibilidad productiva de las empresas, informa a los trabajadores y empleados del sector privado lo siguiente. 1. Se autoriza a los empleadores y trabajadores del sector privado para que mediante acuerdo entre las partes convengan que los días feriados señalados en el artículo 339 del Código del Trabajo se consideren como otorgados y gozados por parte de los trabajadores durante el periodo de vigencia del estado de emergencia sanitaria nacional por la propagación del COVID-19 o coronavirus. Es entendido que los días señalados en el precitado artículo serán considerados como una jornada ordinaria de trabajo, una vez sea suspendida la declaratoria de la emergencia sanitaria nacional, y no será aplicable lo señalado en el artículo 340 del Código del Trabajo respecto al pago del ducto de salario. 2. Con fundamento en el artículo 348 del Código del Trabajo, los empleadores tendrán que conceder a cuenta de vacaciones los días que, en virtud del estado de emergencia sanitaria nacional por propagación del COVID-19, los trabajadores no se presenten a laborar en su jornada ordinaria. Se exceptúa el artículo anteriormente señalado, la obligatoriedad del patrono de poner en conocimiento al trabajador con 10 días de anticipación el goce de sus vacaciones. 3. Para efecto de aplicación de los numerales 1 y 2 del presente comunicado, los trabajadores y empleadores deberán celebrar convenios por escrito, mismos que deben ser remitidos de forma digital a la Secretaría de Estado de los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, al correo electrónico secretariageneralstss@gmail.com, con el objetivo de que los mismos sean validados posteriormente por la Autoridad del Trabajo en cumplimiento con lo establecido en el artículo 379 del Código del Trabajo. La Secretaría de Estado de los Despachos de Trabajo y Seguridad Social insta a los empleadores y trabajadores del país a cumplir con las medidas dictadas por el Gobierno de la República en el marco de la emergencia sanitaria nacional para prevenir y controlar la propagación del COVID-19. Tegucigalpa, 26 de marzo del 2020. Continuamos con más, y es que el día de hoy en la revista Hoy es tu Día, a partir de las 11 de la mañana, se transmitirá la indulgencia plenaria que realizará el Papa Francisco desde la Plaza San Pedro. El Papa exhibirá el Santísimo Sacramento y se impartirá a todo el mundo la bendición Urbi et Orbi, a la que se agregará la posibilidad de recibir indulgencia plenaria. Es un hecho épico de importancia crucial, con una bendición única que tendrá un efecto universal. Así que la invitación está hecha para que usted sintonice Canal 11 y pueda disfrutar de este mensaje y de esta bendición que estará brindando el Santo Pontífice desde la Plaza San Pedro. Con esta información nosotros, por supuesto, hacemos una pausa comercial invitándole a que nos acompañe a través de nuestras diversas plataformas digitales y esté al tanto de todo lo que acontece en el mundo y también en el territorio nacional. Ya regresamos. El Salvador está avanzando en la construcción de un hospital especializado en el tratamiento de pacientes infectados con el nuevo coronavirus, que se espera atienda a más de 2,000 personas y cuya finalización está prevista para dentro de 2 meses y medio. El gobierno español anunció este día que 769 personas murieron de coronavirus en las últimas 24 horas, un récord en el país, que ya suman un total de 4.858 fallecidos y más de 64.059 casos confirmados. El COVID-19 avanza hacia el oeste y coloca a Estados Unidos como un nuevo epicentro de la pandemia. Hasta el momento ya se han detectado unos 86,000 casos, 4,000 más que en China, y según los expertos, las cosas tienen que cambiar para que no se produzca un número de muertes tan elevado o mayor que el que se está produciendo en Italia y España.
Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, informó este viernes que tiene coronavirus. De esta manera, se convierte en el primer mandatario europeo en contraer COVID-19. Nicolás Maduro respondió a Donald Trump por la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de acusarlo a él y a varios de sus principales colaboradores de narcoterrorismo. Estaría con todos ustedes. Así se lo digo a Donald Trump. Eres un miserable, Donald Trump. Él maneja las relaciones internacionales como un extorsionador. Y si un día el imperialismo y la oligarquía colombiana se atreviera a tocarnos un pelo, prepárense para la furia bolivariana. La furia bolivariana de un pueblo que arrasaría con todos ustedes. Para 11 Noticias les informó Karim Duarte. Continuamos con más información y es que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional ha extendido también un comunicado que vamos a dar lectura que dice lo siguiente. Honduras, como miembro del Grupo de Lima, se complace en que se preste atención a las graves consecuencias internacionales del narcotráfico venezolano y en particular a los esfuerzos de los narcotraficantes venezolanos para penetrar y corromper las instituciones en nuestro país. A medida que se hacen públicos más hechos, se comprende cada vez más cómo los narcotraficantes internacionales han atacado a Honduras y cómo el liderazgo sin precedentes del presidente Juan Orlando Hernández para luchar contra el narcotráfico internacional ha producido represalias por parte del crimen organizado que incluyen intentos de desestabilizar las instituciones en Honduras. Cartel de los Soles. El cartel de los Soles de Venezuela causó un daño enorme a Honduras hasta que el presidente Juan Orlando Hernández, en asociación con Estados Unidos y otros aliados, tomó medidas fuertes. Incluso antes de convertirse en presidente, Juan Orlando Hernández, como jefe del Poder Legislativo, tomó la iniciativa, a pesar de las poderosas amenazas y la fuerte oposición, para impulsar la extradición por primera vez en la historia de Honduras. Entre los extraditados bajo el presidente Hernández se encontraba Roberto de Jesús Soto García, descrito como una figura clave para el trabajo con el cartel de los Soles de Venezuela y cuyo arresto en 2016 por el gobierno de Honduras fue reportado por analistas internacionales como un cambio de juego en el caso del narco sobrino de Venezuela. Después de su elección de 2013 como presidente de la República, Juan Orlando Hernández, como política del Estado, se agilizó para cada solicitud de extradición recibida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Represalias. Quienes lideran la batalla contra el crimen organizado se han enfrentado a represalias de diversas formas. Las autoridades estadounidenses han detectado y advertido sobre ciertos intentos de asesinato contra el presidente Hernández. Los esfuerzos de desestabilización política por parte del crimen organizado, en conjunto con la oposición radical, han sido constantes. Finalmente, entre los actos de venganza más visibles se encuentran una serie de falsos testimonios de narcotraficantes confesos y condenados que han recibido la gran atención. Lectura a este comunicado que ha emitido la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Cuando se dan crédito a los falsos testimonios es sobre todo una victoria para los narcotraficantes porque satisface su deseo de venganza, desalienta a otros países y futuros gobiernos nacionales a sostener medidas duras, debilita políticamente las instituciones que luchan contra el narcotráfico y permite a narcotraficantes confesos y condenados reducir sus sentencias y proteger sus bienes y familias. Como es de conocimiento público, la oposición política en Honduras se ha opuesto a las duras medidas contra el narcotráfico adoptadas por el gobierno del presidente Hernández. Esa misma oposición ha celebrado y promovido los falsos testimonios de los narcotraficantes confesos y condenados. Después de asumir el cargo, el presidente Hernández hizo efectivo el mandato constitucional de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado mediante la creación de una fuerza gendarmería eficaz y muy popular conocida como Policía Militar de Orden Público, que permitió purgar al 43% de la Policía Nacional y prácticamente a todo el liderazgo
de lo que se había convertido en una fuerza policial nacional corrompida y penetrada criminalmente. Como resultado, la tasa de asesinatos se redujo a la mitad y varios cárteles de droga han sido desarticulados. La oposición se ha opuesto a la depuración policial, la gendarmería de la Policía Militar de Orden Público, la extradición y las cárceles de máxima seguridad, que son las políticas que más resienten y rechazan los narcotraficantes. Honduras ha construido una nueva Policía Nacional que, junto con la Policía Militar, tienen los más altos niveles de apoyo público. La batalla no termina, ya que el crimen organizado trabaja incansablemente para penetrar y socavar las instituciones nuevas y fortalecidas, y al mismo tiempo persigue represalias y trabaja por el regreso al poder de sus aliados políticos. Bien, y de inmediato le damos a conocer una imagen, cuáles son los datos hasta el momento de los contagiados por COVID-19 en el país. Veamos la tabla que mostramos en este momento. Bien, Honduras, total 68 casos, ya se reporta una muerte. Esto pues equivaliendo a 67 los casos de contagios hasta el momento, reportando una muerte. Estos son los casos que reporta el país hasta estos momentos y aquí dan un aproximado de las personas que podrían, si esta pandemia se convierte pues ya en una situación crítica para Honduras, serían un total de contagiados de 550.530 personas, que es lo que han estado anunciando ya las autoridades. Bien, 68 casos ya con un reporte de fallecido. Ya lo total es a nivel mundial. Como lo dijimos, 550.530 infectados. Continuamos brindando la información de cómo está a esta hora de la mañana la actividad en esta ocasión en San Pedro Sula, donde las personas se están ya acercando a las diferentes instituciones bancarias para poder realizar sus transacciones. Herlin Díaz es quien está listo para que nos dé a conocer el panorama que se está viviendo en la zona norte del país. Buenos días nuevamente. Adelante. Buenos días, Isabela. Así es, estamos ubicados en una agencia bancaria ubicada en la avenida Circunvalación, aquí en San Pedro Sula, donde a esta hora de la mañana pues ya comienza a lucir abarrotada por pues una gran cantidad de clientes. Por lo menos los primeros, que en su mayoría son mujeres, se van a poder salvar del inclemente sol que está atacando la zona norte de nuestro país. Altas temperaturas se están registrando. Y pues este es el panorama ya de los que han se han levantado temprano para poder venir a hacer la respectiva fila. Hay cerca de unas 100 personas porque también hay en ambos extremos las filas de personas que pues en este sector están pues tratando de guardar la distancia prudencial, porque pues en otras agencias bancarias se ha vivido pues un aglutinamiento, muchas personas se han aglutinado y esto pues también es un riesgo según los especialistas en materia de salud. Los aglutinamientos y también pues las personas que se desesperan y se acercan a la ventanilla deben de ser prudentes al momento de venir a realizar los trámites bancarios. Al igual que esta agencia, en todas las que hemos circulado durante el trayecto para llegar hasta esta zona, hay pues ya personas esperando en las afueras. A 2 horas y minutos que se abran las agencias bancarias, pues son muchos los que han decidido ya venirse de horas muy tempranas, esperando poder realizar su trámite y regresar a casa. El día de ayer les tocó a las personas de la tercera edad y también a las mujeres embarazadas
los cuales pues ellos, entre el temor y la misma necesidad, pues tuvieron que venir a realizar los trámites bancarios porque, según lo informaban, no tenían que comer. Y si las medidas del gobierno para la próxima semana son toque absoluto, esto podría pues poner más grave su situación en sus hogares. Por lo tanto, no había de otra que tratar de venir a sacar algún dinero para iniciar la compra de algunos productos de primera necesidad en sus hogares. Con estas imágenes de mi compañero David Velázquez voy a regresar nuevamente con ustedes. Así están ya las agencias bancarias aquí en San Pedro Sula. Muchísimas gracias al periodista Herlin Díaz por darnos a conocer cuál es el panorama que se está viviendo en este momento en las sucursales bancarias de la zona norte del país. Con estas imágenes hacemos una pausa comercial invitándole para que nos acompañe siempre a través de Radio Visión Honduras. Las frecuencias a nivel nacional usted las puede encontrar a través de la 90.1 en la ciudad capital, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 la zona del Corredor Central, 105.5 Litoral Atlántico y también a través del Pacífico en la 90.3. Ya regresamos. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. We have ignition. La recién creada Fuerza Espacial de Estados Unidos lanzó el jueves su primer satélite de seguridad nacional durante un evento en el que hubo pocas personas a causa de la pandemia del coronavirus. Nada detiene la misión de lanzamiento espacial, tuiteó la Brigada Espacial. El satélite de aproximadamente $1.000 millones es el sexto y último de la serie Frecuencia Avanzada extremadamente alta del ejército estadounidense, actualizado respecto a satélites militares anteriores. La constelación ha proporcionado comunicaciones seguras a casi 35.400 kilómetros de altura durante casi una década. Un poderoso cohete Atlas V fue el encargado de llevar el satélite de 6.168 kilogramos, es decir, unas 13.600 libras. El nuevo logotipo de la Fuerza Espacial decoraba el cohete de United Launch Alliance. Para 11 Noticias les informó Karim Duarte. Continuamos con la información, nos trasladamos hasta la ciudad de La Ceiba con el periodista César Funes. César, abarrotadas ya pues en las filas o las instituciones bancarias en la ciudad de La Ceiba. Los pobladores de este lugar quieren ya realizar sus transacciones bancarias. Muy buenos días. Así es, buenos días compañeros. En efecto, bueno, pues ya se han visto filas desde muy temprano de ciudadanos que pretenden realizar algún tipo de transacción bancaria y desde horas de la madrugada prácticamente se han venido muchos compatriotas para poder realizar algún tipo de transacciones aquí en la ciudad de La Ceiba, en la zona bancaria. Vamos a desplazarnos un poco porque sí se observa, por lo menos en esta ocasión, que la gente está guardando un poco de distancia y es también por estas señalizaciones que han realizado para guardar en este momento la distancia. Entonces esto ha logrado, pues ha hecho que la gente respete un poco el tema de la distancia entre cada una de las personas que pretenden realizar algún tipo de transacciones bancarias. Vamos a desplazarnos para acá para ver si conversamos con alguna de las personas. ¿Qué tal? Buenos días. Desde muy temprano me imagino que vino a hacer fila. Sí, desde las 5. 5 de la mañana y ya estaba toda esta gente. Sí. Bueno, complicado. ¿Qué tipo de trámite viene a hacer? Pues retiro. Bueno, pues gracias. Observamos aquí y miren esta parte, como le repetimos, que han hecho las autoridades, es la colocación de esta señalización que ha logrado por lo menos que en este momento sí se vea un poco más ordenado y que la gente esté respetando el metro de distancia. Desde las 5 de la mañana es este grupo, suponemos que la que están ahí en la otra cuadra tendrían aproximadamente de las 4 de la mañana para haciendo algún tipo de fila y poder realizar algún trámite bancario que la gente pretende realizar, sobre todo en este sector que la gente viene a hacer el tema de retiro de remesas. Y vamos a ver si platicamos aquí rápidamente con otra persona, otro ciudadano. Buenos días, caballero, ¿desde qué hora está aquí?
desde las 5 estamos aquí. 5 de la mañana, cansado, ¿verdad? Bueno, pues así es. Compañeros, el ambiente que se vive pues a esta hora de la mañana aquí en la ciudad de La Ceiba, donde las personas desde muy temprano han venido a realizar fila para poder hacer algún trámite bancario. Retornamos con ustedes. Buen día. Gracias al periodista César Funes, que nos informa desde la ciudad de La Ceiba. Así se encuentran las filas ya en las instituciones bancarias. Desde muy tempranas horas ya los pobladores pues desean realizar sus transacciones bancarias. Es importante que tomen las medidas de prevención necesarias y que eviten salir de su casa. Si usted no tiene nada que salir a hacer a la calle, pues recuerde mejor quedarse en casa. Nosotros, Isabela, de esta manera nos despedimos. Llegamos al final de 11 Noticias Primera Hora. A continuación, el licenciado Raúl Valladares con el foro de la entrevista. Así es, y precisamente un tema que, bueno, siempre está relacionado con el COVID-19, pero esto está orientado hacia las mujeres en estado de gestación. ¿Quiere informarse? Pues acompáñenos a través del foro de la entrevista. A continuación, le invitamos para que esté siempre en sintonía a través de la señal de Canal 11. Feliz día. Buenos días.